¿Qué tal, amigos de Página Abierta en la Educación? Hace unas semanas compartí esta mesa con Mario Bonetti, sociólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por más de 30 años, y abordamos un tema realmente de política internacional. Fue sobre ese programa, tuvo muchísima audiencia, muchos comentarios favorables, porque son temas que en el país no se abordan. Los medios no importantísimos, y usted, como ciudadano de este país y del planeta, tiene que saber lo que pasa en el mundo. Otro tema candente es el tema de la nación palestina, de lo que está sucediendo con ese pueblo palestino y además del nacimiento de Israel como Estado y de cómo estos dos países han compartido una frontera que se ha ido achicando para los palestinos en desmedro de sus nacionales. Para hablar con ello, pues, les reitero, cuento con Mario Bonetti. Mario. Muchas gracias, profesora. Yo no solamente felicitarla, sino alegrarme yo también de que usted en ambos programas acentúe y enfatice el hecho de que la población debe informarse, porque tenemos un aislamiento informático. En el caso específico de los palestinos es más grave todavía, porque todas las agencias que llegan aquí con informaciones son gobernadas por los Estados Unidos. Ya no hay diferencia entre la alemana DPA, la francesa, ¿cómo se llama? AFP, la inglesa Reuters, todos traen el mismo formato enlatado, ¿no? Entonces, si usted pregunta a un universitario, un profesor, ¿qué tú piensas de Palestina y qué son los judíos? Los judíos son un gran pueblo porque ya han ganado la guerra. Sí, realmente tú tienes toda la razón, y eso es peor que estás desinformado, porque cuando tú realmente no conoces nada, pues es grave, pero cuando tú las informaciones que posees realmente proceden de una fuente que ha hecho un esfuerzo denodado para que tú manejes informaciones erróneas, pues es un daño mucho peor. No, y aquí los periódicos, para todo el Listín Diario, es el receptor número 1 de la basura periodística que nos llega del extranjero. Entonces, hablando de los palestinos, que eso habría que hacer 2 programas, profesora, para avanzar algo bueno. Bueno, pero podemos hacer 2 programas, Mario. Porque yo me ofrezco. Vamos a comenzarlo. Y que sea pues el discurrir del programa lo que nos diga si tendríamos que hacer un segundo programa, porque definitivamente el tema es amplio, el tema tiene raíces históricas, y yo sé que usted, al igual que yo, pues queremos conocerlo. Mario, yo primero te quiero preguntar, realmente la tragedia del pueblo palestino nace cuando los judíos radicados en Europa pues entienden que tienen que retornar a lo que una vez fue la tierra prometida, y esto pues se hace bajo la premisa de una idea, de una posición que asume un austrohúngaro precisamente, que es el que se ha considerado el padre del sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es precisamente la doctrina, viene de Sión, la tierra que está en ese lugar ahí donde está hoy Israel, de que el Dios, y eso está patentizado en el Antiguo Testamento, le dio esa tierra a los judíos. Entonces, ¿quiénes eran los judíos? Bueno, eran las personas conocidas que vivían en una parte de Sión, en una parte de la Palestina o de Judea, como ellos mismos le llamaban a la tierra. Y entonces todos hablaban la misma lengua y eran racialmente homogéneos. O sea, era un verdadero pueblo. No como los Estados Unidos, no como el Israel de hoy, sino era homogéneo. Como República Dominicana. Bueno, pero somos más homogéneos que los israelíes. Entonces, la misma raza, la misma cultura, pero claro, con una estructura clasista, eso sí. Bueno, entonces el sionismo apareció como el deseo, primero fue un sueño,
algún día volveremos, pero nadie tomaba eso en serio, sino era una palabra que se decía en las sinagogas, algún día retornaremos. Entonces, esa persona que usted citó, judío, austrohúngaro, en un principio, oiga bien, es que el fundador de Israel, en un principio él quería llevarse a los llamados judíos, y oiga, profesora, que está haciendo los llamados judíos, se lo quería llevar a Madagascar y luego a Borneo. Debemos decir que Madagascar realmente es una isla en el Océano Índico y que estaría bastante al sur de África, bastante al sur de África, una isla de bastantes dimensiones, que posteriormente fue una colonia francesa. Y donde es muy famosa precisamente por la riqueza biológica, porque se dan una serie de especies que solamente se dan allí. O sea que el primero se planteó en ese momento una isla bastante desértica, ¿no? No, abandonada, no desértica. Abandonada. No, desértica en personas, quiero decir. No estaba habitada. No estaba habitada, casi. Porque realmente... Había aborígenes. Había aborígenes. Lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción europocéntrica y ellos no cuentan. Exactamente. Había aborígenes que son los malgaches, precisamente. Y entonces pensó llevarlo a Madagascar. ¿Y por qué esa idea se desestimuló? Bueno, porque... surgieron otras. Vamos a decirlo así, porque no hay tiempo para explicarlo todo. Y entonces, un ministro llamado Balfour, ministro canciller de Inglaterra, un día tiró una carta, que no era un documento, una carta diciendo que sería bueno que allí ellos volvieran a ese lugar. Porque se la dirige precisamente al barón de Rothschild. Allá usted ve a un pobre diablo. Entonces... un pobre diablo, pero con mucho dinero. Ahí comenzó la idea entonces volver a Israel, ¿no? ¿Qué es lo que se llama el documento Balfour? Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, debido al poder político que había, porque los árabes no tenían fuerza ninguna. Profesora, a eso hay que verlo, y usted que conoce la historia también, como dice Ortega, in status nascendi, cómo las cosas van evolucionando chiquito hasta grande en el contexto de las relaciones políticas. ¿Y por qué, Mario? Hay que decirle a la gente que realmente este documento de Balfour, que era un funcionario británico, tenía pues cierto asidero para esto, porque en ese momento pues lo que hoy es el Estado palestino pues era de todo el Estado. Bueno, el Estado palestino desgraciadamente no existe. Existe la nación palestina, pero no existe un Estado reconocido por Naciones Unidas, que es un tema en el cual pues vamos a abordar. Pero hay que decir que todo lo que es esta tierra, ¿no?, donde estaba asentado el pueblo palestino y donde hoy pues está el Estado de Israel, era un fideicomiso, ¿no?, de Inglaterra, precisamente luego de que producto de la Primera Guerra Mundial, Turquía, el Imperio Otomano, ¿no?, perdiese y los territorios del Imperio Otomano fuesen distribuidos entre diferentes potencias, y esa parte quedó en manos de Inglaterra. Todo esto desde 1918 hasta que sale, ¿no?, en el año 1948. Finales de 47 realmente. Entonces Balfour le escribe esta carta a Rothschild. ¿Y qué dice ese documento? Que sería bueno que ahí volvieran los llamados judíos a esa tierra, porque los ancestros, qué cosa, ¿no? La idea bíblica. Pero ya antes había... Digo, hay otra cosa que dice, claro, pero es que la idea central es el retorno a ese lugar. Ahora, él fue influido por ellos mismos. No es que a él se le ocurrió eso. Él era pro-sionista, pro-judío, pero nunca hubiera dado ese paso si no es por la influencia de los grandes banqueros judíos que decían, mire, sería bueno. Exacto. Pero yo pienso, Mario, y tengo entendido que ya antes de que él escribiese ese documento, pues precisamente el sionismo había estimulado la migración hacia Israel, ¿no?, hacia lo que hoy es Israel, hacia esa tierra de judíos, de familias judías, para que compraran tierra, ¿no? Y que hubo toda una estrategia de incluso comprar la tierra, inclusive si era posible, sobrevaluada, de manera que se sintieran estimulados a vender, ¿no?, su tierra, y entonces judíos estuvieran asentados allí, ¿no? Mire, profesora,
yo le propongo esto. Déjenme hablar de lo que es la Nakba, la tragedia para el pueblo palestino. Yo quisiera recomendarle a quien se interese por ello la lectura de este libro de Ilan Pappé, un historiador israelí, nada de palestino ni nada de comunista, que se llama La limpieza étnica de Palestina, que describe cómo fueron los palestinos, así se dice popularmente, repagilados, sacados a la fuerza. Mire, eso que usted dice es cierto, pero eso es una pequeña porción nada más. Ellos la han ampliado diciendo todo fue comprado. No, hombre, no es mentira. No fue comprado, compraron una pequeña parte y la otra fue con violencia. Aquí está, que dice incluso quiénes fueron los oficiales israelíes que llevaron a la práctica, digamos, la eliminación, un crimen para la ley internacional de este pueblo palestino que estaba en estos lugares, ¿verdad? Entonces, los palestinos celebran la tragedia, la Nakba en árabe, cada año para recordar esto. Fue así, no hay tiempo para entrar en detalles. Ellos compraron algunas cosas por el 18, pero más adelante, ante todo en el 48, ya, y ahí Moshe Dayan se destacó en eso como gran capitán, sacando a la mala y matando familias palestinas que se negaban a abandonar ese lugar, ¿no? Ellos contaban con el apoyo del presidente Truman, que al principio estaba reticente porque Arabia Saudita había dicho, cuidado si le dan eso a los judíos, cuidado. Sin embargo, los banqueros judíos en los Estados Unidos son más poderosos que los árabes. Entonces, Truman dio visto bueno. Ahí declararon de una vez el Estado israelí y sacaron a la